Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos están conectados personas de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Bolivia, República Dominicana y por supuesto de México. Les quiero recordar que como poníamos en nuestra pantalla de inicio, tenemos para aquellos colegios médicos, agrupaciones médicas o incluso hospitales públicos o privados que deseen alguna plática con un tema relacionado con COVID, parte legal, responsabilidad penal, civil, administrativa y todos los temas que ustedes saben que en Medical Legal Center damos, con mucho gusto nos pueden contactar al correo atención sin acento, atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com. El día de ayer tuvimos al arquitecto César Rodarte, que nos habló de infraestructura y procesos, metodología en hospitales, etcétera. Y su plática, como todas las anteriores, está completamente disponible en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center y por supuesto en el YouTube también de Medical Legal Center. El día de ayer tuvimos fue miércoles y Susana Hernández, como siempre, nos da su cápsula como coach para profesionales de la salud. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Twitter, Instagram y Facebook. También les recuerdo nuestro programa el día de mañana. Tendremos al doctor Francisco Ochoa, él es oncólogo, expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía y nos hablará, por supuesto, de cómo ha repercutido a los pacientes de cáncer el tema de COVID-19. Yo quiero comentarles además dos puntos antes de presentarles a nuestro profesor invitado, que en las siguientes semanas tendremos a personal de Manpower, la compañía de recursos humanos más importante del mundo, que nos hablará de las habilidades que deben de tener las personas con la nueva realidad. También tendremos a Alberto Cohen, él es un experto en el tema inmobiliario y nos hablará de cuál es el futuro del desarrollo inmobiliario, tomando en cuenta que es un nicho al que se ha enfocado mucho el profesional de la salud. También tenemos confirmada ya la doctora María Eugenia Barrientos. Ella, ¿se acuerdan? Microbióloga del Salvador. La tenemos programada este lunes en 8. Me están diciendo que se pasma la imagen. Ahorita vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué está pasando, pero bueno, ahorita resolvemos el tema. Yo quiero pedirles dos temas. Quiero platicarles dos temas por último antes de presentar a nuestro invitado. Uno de ellos es que, como ustedes saben, hay el nivel de seguridad que tenemos en estas pláticas es importante. Cuidamos mucho que la información que fluye aquí sea de calidad, sea la real. Y el día de ayer yo quiero comentarles y exponerles que nos pasó un evento, un error por parte de nuestro equipo de producción de este Zoom, de Medical Legal Center, y fue que una persona, un doctor en el chat, publicó una liga. Cuando publican este tipo de información, no tenemos forma de identificar si la información es real o no es real, o si publican una situación inadecuada. Y entonces, por automático, lo sacan de esa reunión de manera provisional, hasta que verificaron que efectivamente la liga era real, era importante el tema, y entonces, bueno, ya le pedimos una disculpa al doctor que el equipo de producción tomó esa decisión, y bueno, le explicamos cuál es la causa de que eso hubiese sucedido. El día de hoy, además, estoy muy contento porque hoy estoy transmitiendo a través de la sala de la biblioteca Guillermo España, que está en la sede central de Medical Legal Center. Y bueno, ya se las enseñaré. Es un lugar lleno de libros, impresionante. Me gusta leer, ustedes saben. Y entonces estoy sumamente contento, me siento en armonía conmigo. Quiero, ya por último, ahora sí, ya, porque el tiempo nos come, nos consume. Quiero antes pedirles el favor que las preguntas que le hagan a nuestro profesor las hagan por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el de
chatear, el de preguntas y respuestas es más eficiente. Entonces, sin más preámbulo, para mí es un privilegio, honor presentar desde Colombia al doctor Alejandro Castaño Bedoya. Él es doctor canónico en filosofía, magíster en filosofía por la Universidad del País Vasco, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, en la parte de bioética, investigador doctorado de la Universidad de Santo Tomás y miembro de la Red Internacional de Bioderecho, entre muchísimas otras cosas más. La simplificamos muchísimo su currículum, y él nos va a hablar de principios bioéticos y humanismo, elementos para la decisión jurídica. Alejandro Castaño, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. En primer lugar, un agradecimiento con mucho cariño, con mucha sinceridad, no solamente a esa prestigiosa institución, Medical Legal Center, sino también al doctor Abraham Dávila y a todos aquellos que pusieron sus buenos oficios para que estos países hermanos puedan intercambiar reflexiones, investigación y aprender mutuamente de nuestras experiencias en un campo tan honorable como lo es la medicina, pero rodeado de bioética y también de derecho. Muchas gracias, Alejandro. Pues, Alejandro, te dejamos con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Puedes compartir pantalla y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de nuevo un saludo muy afectuoso en lo académico, en lo personal, y realmente es un honor para mí dirigirme a un público tan calificado. El tema, pues, como ustedes lo podrán notar, es bastante extenso. Solo hablar de bioética, de humanismo y de decisión. Cada uno de estos tópicos pues implicaría un desarrollo de largos años. Sin embargo, me he permitido tomar como eje de la exposición el tema de la decisión, en particular en ciertos dilemas que tienen que ver con el ejercicio médico, desde la bioética y desde el derecho en general. Entonces voy a dividir mi exposición en 5 puntos. El primero es el tema de cómo la decisión es el elemento estructurante entre bioética y derecho. ¿Desde cuáles puntos de vista? En primer lugar, desde el punto de vista del fundamento. O sea, cómo se fundamenta el análisis de las decisiones de los médicos. En segundo lugar, cuáles son los criterios de razonabilidad para juzgar, evaluar, juzgar es una palabra muy fuerte, dichas actividades. En tercer lugar, cuál es el lugar que la medicina habría de ocupar en la sociedad y, por supuesto, los estudiosos del derecho. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista de los efectos. Este sería, digamos, el primer contexto que quisiera marcar en la discusión, señalando que son niveles distintos en el análisis de estos fenómenos. En segundo lugar, tiene que ver con la enunciación de los principios. Todos ustedes saben perfectamente que desde Bishom y Childrens ya habían establecido una serie de principios que tienen que ver con beneficencia, no maleficencia, autonomía, etcétera. No lo vamos a explicar ahora, pero sí voy a poner algunos dilemas contemporáneos. Y consustancial a estos principios, pues hay una idea del hombre. Voy a permitirme citar un autor alemán de nombre Arthur Kaumann, que dice que la idea del derecho es la idea del hombre personal o no es nada en absoluto. Es decir, tenemos distintas concepciones de lo que la persona humana es. Hay quienes piensan que la persona humana, en el pensamiento clásico, tiene una dignidad indisponible, que tiene una particular capacidad de razonar. En cambio, ha habido otros modelos, el Homo economicus, el Homo ludens, el Homo faber, etc. Entonces, cada concepción de la persona humana nos va a marcar una manera de abordar las decisiones, repito, en bioética y en el humanismo. En tercer lugar, hay que mirar cuáles son los elementos en la formación del discurso bioético. En particular, tenemos
unos ejes centrales que tienen que ver, repito, con la definición de persona, el concepto de dignidad, pero desde el funcionalismo hacia acá, es decir, desde Luhmann y con neofuncionalistas como Hassemer, etcétera, vamos a ver cuál es la operatividad del juzgamiento de los actos médicos. En cuarto lugar, cuáles son algunos de los presupuestos que el derecho utiliza para hacer ese análisis de la acción. Y en quinto lugar, algunos elementos del derecho penal partiendo de un caso puntual tipo que escogimos en la Academia Nacional de Medicina para hacer un pronunciamiento hace 20 días sobre la justicia distributiva en la disponibilidad de recursos médicos en una emergencia y en una pandemia como la del coronavirus de 19. Entonces, volvamos al punto de partida. Esta enunciación de los principios, como decíamos, y aquí voy a adoptar una perspectiva un poco neoaristotélica, reconoce la existencia de unos principios y estos principios se estructuran a partir o con base de la observación de los grupos humanos, decía el filósofo clásico. Pero hoy en día retomamos otro concepto que quizás es mucho más importante y es el concepto de equidad. El concepto de equidad es el que nos centra en la ocurrencia de los casos. Entonces, escogimos un caso típico, o un caso tipo, más bien un arquetipo en el tema de los casos, y es la disyuntiva, el dilema que tiene un profesional de la medicina cuando encuentra, por ejemplo, un ventilador para dos pacientes. Un paciente, digamos, de 80 años con ciertos cuadros clínicos y un paciente más joven de 30 años con dos hijos. Entonces la pregunta es si realmente en este tipo de situaciones el personal médico tiene una libertad en términos conceptuales, en términos absolutos, y encontramos que no. Y es que hay una serie de circunstancias de orden fáctico que se imponen sobre la voluntad y sobre la inteligencia del personal médico. Mucho más cuando está inscrito su hacer en medio de una serie de políticas del Estado que precisamente dicho personal no ha tomado decisión al respecto, no ha decidido cuáles deben ser las políticas estructurales en ese sentido. Alejandro, Por te lo voy a tanto, interrumpir un segundo. Si estás presentando, estás compartiendo presentación, no se ve presentación. Si no, adelante. voy a revisar. Compartir pantalla y seleccionar tu presentación para que la podamos ver porque no hay presentación, no se está viendo ninguna presentación. No, mi discurso es oral, entonces, no sé, en momentos yo pido por acá. Abajo hay un botón que dice compartir pantalla, es un botón verde, lo Perfecto. seleccionas y ya vas, seleccionas tu presentación. No va a compartir presentación. no, solo que te estoy viendo. No, es un discurso oral. Excelente, Sí, excelente. Discúlpanos, Alejandro, discúlpanos. Perfecto. Bueno, entonces estábamos conversando acerca de unos supuestos en el análisis de las decisiones del cuerpo de médico en general y de la sociedad en general. Entonces hablábamos de algunos principios, pero expresábamos que cuando abordamos el caso en concreto, dichos principios pues realmente se tienen que concretar en actos de equidad. Voy a poner dos ejemplos. Cuando comparamos el principio de precaución con el principio de oportunidad, pues estamos en un ejercicio de ponderación, de manera análoga a lo que ha ocurrido en el derecho constitucional, cuando preferimos en unos estados la libertad y en otros estados preferimos la libertad. En el caso concreto del ejercicio médico podríamos descartar la práctica de ciertas experimentaciones preclínicas y, por ejemplo, la limitación en la selección de la muestra. Por lo tanto, el derecho ha tenido que estructurar todo un cuerpo conceptual para aproximarse de manera rigurosa al tema de la valoración de los actos médicos. Pero el derecho también tiene su propia historia en su epistemología, también tiene su propia historia en la formación del discurso jurídico.
y es que en cada decisión de un juez o de un tribunal de ética médica hay implícitos una serie de supuestos sobre la persona, decíamos, sobre la función del derecho, sobre el lugar que el acto médico ocupa en la sociedad y sobre el propio acto de juzgar de quien asume dicha investidura. Y es muy curioso porque parte de las discusiones y de los elementos que un buen defensor podría tener en consideración en una defensa de uno de estos del personal médico está la escogencia de los modelos jurídicos. Yo rápidamente voy a intentar resumir los modelos más importantes que inciden en la toma de este tipo de decisiones. En primer lugar, podríamos hablar de lo que se llama el instrumentalismo. El instrumentalismo tiene antecedentes en la obra de David Hume, porque él tenía una expresión muy fuerte y en el sentido de que argumentaba que la razón en el fondo solamente es una esclava de las pasiones. Por lo tanto, la razón está capacitada para ponderar los medios, pero realmente sobre el tema de los valores tiene una función secundaria. Y no es solamente historia de la filosofía. Hoy encontramos muchas escuelas de derecho que juzgan de esta manera los actos médicos. Por lo tanto, este tipo de derecho pensará que hay que juzgar el acto médico solamente desde dos perspectivas. En primer lugar, desde el tema de las fuentes sociales, es decir, de las costumbres, de lo que los Foucaultianos llaman prácticas sociales, y ustedes conocen muy bien que este pensador francés, Foucault, estoy hablando, tiene un libro muy famoso que se llama Historia de la locura, simplemente para ejemplificar el tipo de análisis que se hace, pero con una particularidad muy puntual, y es que ellos suponen que no hay conexión entre el juzgamiento del acto médico y el tema de la moral. En el campo del derecho propiamente, estos autores se han denominado a sí mismos positivistas incluyentes o positivistas excluyentes. O sea, ustedes podrían tener un tribunal de ética médico positivista, incluyente o excluyente. Si es un positivista incluyente, considera que algo de moral, algo de ética, aunque son conceptos distintos, sí se involucran en el juzgamiento de esta persona. En cambio, el positivista excluyente considera que la moral, en el caso, por ejemplo, de la justicia, un autor como Kelsen pensaba que simplemente correspondía a esferas no científicas o que correspondía a aspectos meramente emocionales, con una particularidad que se nota mucho en el debate contemporáneo, y es que los positivistas excluyentes piensan que el lenguaje, o sea, la manera como describimos los actos humanos, no tienen ningún componente referencial. Me explico. Que los conceptos son meras aproximaciones o interpretaciones de las interpretaciones, como podría decir algún nietzscheano. Por lo tanto, estos positivistas incluyentes y estos positivistas excluyentes derivaron de alguna forma en ciertas maneras del utilitarismo. Bueno, en el utilitarismo ha habido muchos referentes, Bentham por un lado, Stuart Mill, un poco más ponderado, un poco más matizado en sus preceptos, y en la Academia de Medicina, por ejemplo, en esta última discusión tuvimos ese dilema. Si realmente en determinado momento y en situaciones extremas, en lo que al final de mi conferencia voy a retomar como estado de necesidad, el criterio del juzgador tiene que ser un criterio utilitarista. Es decir, de alguna manera tiene que retomar nociones que uno escucha todos los días en las empresas, como la noción, y en universidades, como la noción de costo-beneficio. Entonces, esta primera posición, recuerden, la hemos llamado instrumentalismo. Una segunda posición la hemos llamado pragmatismo constructivista. El pragmatismo constructivista piensa que solamente podemos juzgar las cosas con base en el uso, en particular el lenguaje, y que las palabras, acto médico, intención, voluntad, negligencia, etcétera,
solamente tienen un componente autorreferencial, es decir, que cada ciencia o cada disciplina o cada discurso, sea la medicina, sea el derecho, etcétera, etcétera, simplemente crean un constructo de definiciones con el cual operar en la vida de las personas y con el cual desarrollar su estructura disciplinar. Aquí encontramos autores muy de la contemporaneidad. Por ejemplo, hay un movimiento que se denomina el movimiento de la nueva retórica, encabezado por un profesor Perelman. El profesor Perelman dice que realmente no existe verdad o falsedad en los enunciados, repito, con los cuales se juzga el acto médico, sino que en general lo que hay que pensar es en una especie de auditorio universal, de un auditorio trascendental, y esto quiere decir que realmente las verdades habría que pensarlas en el sentido de cómo ese auditorio trascendental podría aceptar la verdad o falsedad provisional de lo que allí se juzgue. Esto sería interesante, por ejemplo, para cuando un abogado quiera hacer una apelación y de alguna manera quiera desestimar los argumentos con el cual se ha culpabilizado a un médico. Una segunda variación se ha llamado el movimiento pragmático trascendental, en el sentido de que estas definiciones que acabamos de mencionar, intención, falta de experiencia, negligencia, violación de reglamentos, simplemente se construyen a partir de una interacción comunicativa. Aquí pues son muy famosos autores como Apple y otros. En tercer lugar, derivado de este pragmatismo, tendríamos una posición como la de John Rawls, que es una posición llamada neocontractualista. Rápidamente, John Rawls lo que nos dice es que todos tenemos diferentes nociones sobre lo que es bueno y lo que es malo, y que eso pertenecería al ámbito de la vida privada. En cambio, cuando hablamos de justicia, de estándares de justicia, ello pertenecería al ámbito de lo público. ¿Cómo solucionar entonces esas distintas perspectivas acerca de lo que es justo? Entonces, John Rawls sostiene que eso se hace a través de un procedimiento, es decir, a través de unas reglas que hagan que la discusión sea racional, pero que los resultados de dicha discusión también sean razonables para la totalidad de los ciudadanos que pertenecen a una comunidad política. Y hay un autor finalmente que se enseña mucho en las facultades de Derecho, que es Robert Alexy. Y entonces él insiste también, a pesar de que reconoce una validez social, una validez ética en el discurso del derecho, él termina diciendo que también son las reglas las que permiten estructurar un discurso. Muy bien, entonces este es el segundo grupo de escuelas que permiten responder a la racionalidad del acto médico. En tercer lugar, no sobra mencionar lo que se llamaron las escuelas críticas. Críticas se han denominado por algunos autores, por ejemplo, por Carlos Mazzini, que es un profesor argentino, en el sentido de que se basaron en la filosofía de la sospecha. Es decir, estamos hablando de Marx, Nietzsche y Freud. Rápidamente. Marx, porque recuerden que para él el derecho solamente es el fruto de una infraestructura económica que se representa en una superestructura ideológica. En Freud, porque sabemos que hay toda una crítica a la razón, en particular a la razón que puede fundamentar valores y que por lo tanto reconoce la existencia de contenidos inconscientes, más allá pues de toda la evolución que ha habido en el psicoanálisis y todas las críticas al psicoanálisis como un discurso no científico, etcétera, etcétera. Y finalmente Nietzsche, porque Nietzsche considera que la razón es un epifenómeno, ¿cierto? Un fenómeno que no está plenamente constituido y que implicaría la evolución del sujeto en las famosas etapas del espíritu, que está en el libro Así habló Zaratustra, no, la etapa del camello, que es una especie de ironía, según algunos autores, al deber kantiano, deber que hay que valorar en el acto médico, por supuesto, después a la voluntad de poder y después al acto de creación. ¿Cómo aterrizamos eso en el campo de un juzgador de los actos médicos? Pues bien, en primer lugar,
un juzgador influenciado por el marxismo y el neomarxismo pensará que hay una relación entre, sobre todo, digamos, estuvo influido por el movimiento soviético, entre la superestructura económica y la superestructura cultural. Es famoso y conocido el concepto de alienación, donde el individuo, por ejemplo, se valora más por el tener que por el ser. Si ustedes me piden un ejemplo traído a nuestra realidad más inmediata, yo pensaría que, por ejemplo, hoy estamos bajo la influencia de la cienciometría y estamos bajo la influencia de los resultados, ¿no? Hay una especie de resultadismo que privilegia el efecto sobre la valoración del procedimiento de deliberación. Un poco más recientemente tenemos movimientos como el uso alternativo del derecho, donde en Brasil, por ejemplo, fue muy importante, tuvo muchas repercusiones, y se consideraba que el papel del juzgador, más allá de, como su nombre lo dice, jurisdicción, de lo que se trataba era de, a través de su acto, restablecer de alguna manera el desequilibrio social. Y apareció un movimiento que se denominó Critical Legal Studies, que precisamente privilegiaba también la idea de una emancipación. Fueron muy conocidas las obras de Antonio Gramsci y otros, Pietro Barcellona, por ejemplo. Y finalmente tenemos un movimiento que en algunos países, yo no sé en México cómo estará el contexto de la discusión, se suponía que era un movimiento ya superado y es el movimiento del derecho natural. El derecho natural, pues bueno, tiene muchas ramificaciones. Yo he querido solamente traer hoy dos características fundamentales. Una es el tema de que los naturalistas piensan que hay una referencia de los valores al ser de la persona. Si uno mira, por ejemplo, la obra de Tomás de Aquino, encontrará que es una propuesta que piensa que el centro de todo debe ser la persona humana, por ejemplo, en el tema de la educación. Pero esa naturaleza humana, que es un tema muy discutido, daría lugar a poder derivar, a poder inferir una serie de principios. Yo creo que si nos remitimos a la Grecia clásica, pues habría muchos ejemplos, tales como nada en exceso, por ejemplo, mente sana en cuerpo sano, el tema de la prudencia, el tema de la búsqueda del justo medio, el tema de la búsqueda de la frónesis, ¿sí? Que ya habíamos mencionado, y todo ello piensan los naturalistas que se deriva de la estructura de la naturaleza humana. Muy importante, traído a la época actual, porque en bioética eso es uno de los primeros debates que tenemos, ¿no? Entre personalistas y transhumanistas. Recuerden que los personalistas, como es Grecha, por hablar de un bioeticista personalista contemporáneo, entre muchos otros, piensan que hay una dignidad indisponible, una especie de derechos inalienables en la persona. En cambio, en el transhumanismo, Peter Singer, Bostrom, Haraway, bueno, todos ellos, Harari, hasta cierto punto, piensan que hay que refundar la noción de persona humana. Y ellos sostuvieron en su momento, sobre todo Peter Singer, que una persona lo es porque puede sentir placer o dolor. Por lo tanto, quienes no sienten placer o dolor, pues no serían personas humanas. Serían seres humanos, ellos diferencian, pero no personas humanas. Y esto tuvo una cantidad de implicaciones en temas como aborto, eutanasia, eugenesia, y hoy en día los debates más recientes tienen que ver, por ejemplo, con la titularidad de los derechos de los robots. Pues tenemos experiencias en Estonia, tenemos experiencias en Arabia Saudita con Sofía, a quien le concedieron la ciudadanía, y más allá de eso, nos lleva a discusiones acerca de si la inteligencia artificial en determinado momento podría sustituir la labor de los jueces. Entonces yo les preguntaría a mi estimado auditorio si, por ejemplo, podríamos el día de mañana reivindicar la idea de que
es un derecho fundamental a no ser juzgado por una inteligencia artificial, ¿no? Es un derecho, digamos, de otra generación que algunos lo han denominado bioderecho. Bien, pero dentro de este movimiento naturalista tenemos a su vez varias divisiones. En primer lugar, lo que se llamó el naturalismo minimalista. El naturalismo minimalista, por ejemplo, en boca de Germán Grisés y Robert P. George, ellos lo que quieren es demostrar cómo realmente el derecho natural no es una reliquia en la historia del pensamiento jurídico, sino que hoy, por ejemplo, podríamos hablar de la teoría de la correspondencia entre sujeto y objeto. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando estamos analizando, cuando estamos juzgando el error en una prescripción médica, ¿no? Entonces el derecho empieza a decir, bueno, es un error vencible, es un error invencible. Para decir si es vencible o invencible, pues tenemos que valorar si hubo dolo eventual, si las situaciones estructuralmente posibilitaban que el individuo, el sujeto activo, digamos, tuviera la obligación de cuidado medio objetivo. En segundo lugar, y este es muy importante, digamos, para el derecho médico contemporáneo, consideraría yo, es el tema del naturalismo inclinacionista, porque ellos consideran que en la estructura humana hay unas inclinaciones que están grabadas en lo somático. Por ejemplo, en el tema de la autoconservación, el tema de cierta tendencia a la sociabilidad que tanto discutieron Hobbes, por ejemplo, y otros filósofos, y ellos con base en esas inclinaciones reivindican una serie de preceptos que el derecho debería reconocer. Versus un naturalismo derivacionista que precisamente parte de esa naturaleza humana, pero ya no con la pretensión de deducir, digamos, de manera intuitiva, de manera autoevidente, cuáles son esas esferas de protección personal, repito, esferas de protección personal, que es un concepto muy importante, sino para entender cómo hay cierta, digamos, disposición en la persona humana a reconocer ciertos bienes universales. Por ejemplo, se ha discutido mucho, seguramente en México también, por supuesto que sí, el tema del derecho al agua como un derecho fundamental. Y es muy curioso, porque pareciera ser un dato muy ligado a lo real del sujeto, como dirían los psicoanalistas. Lo curioso es que, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana reconoció este derecho al mínimo vital de agua, pero le dio una connotación cultural. Entonces, ahí tenemos una fuente, un tema de un debate muy interesante. Y finalmente, tenemos autores actuales como John Finnis, por ejemplo, quien dice que es posible hacer una especie de antropología con la ayuda de la psicología, con la ayuda de la ecología humana, con los avances en neurología, etcétera, que nos permitan reconocer una especie de bienes humanos básicos. Es decir, él literalmente los define como las condiciones necesarias, valga la redundancia, y utiliza una palabra muy poética para el florecimiento humano. ¿Qué le tendríamos que garantizar a una persona para que pudiera desarrollarse humanamente? Él tiene, digamos, 2 etapas en su obra, pero básicamente está hablando de la vida, está hablando de la integridad física, está hablando, bueno, curiosamente, de la diversión, de la religiosidad, y le da una connotación muy particular, etcétera. Y con base en esos bienes humanos básicos, pues podríamos plantear una idea de justicia en cuanto a la explicación de lo que se considera una pretensión jurídica. Este filósofo es muy importante. John Finnis, repito, trabaja en Oxford porque ha permitido una conexión que para el derecho era muy compleja, y era la famosa conexión entre ser y deber ser.
La pregunta que hoy todavía nos hacemos es si del hecho de que algo tenga una particular predisposición, podemos inferir, podemos derivar una serie de principios. Esta discusión es muy antigua, desde la época de Hume, porque Hume se pronunció exactamente contra esta idea del naturalismo, diciendo que era una falacia, y la llamó así, la falacia naturalística, diciendo que hablar del ser y deducir principios del deber ser significaba pasar de unas reglas lógicas que no tienen un mismo nivel de consistencia. Hoy en día, un filósofo contemporáneo, Carlos Mazzini, responde diciendo que el paso del ser al deber ser es correcto siempre y cuando se tome una precaución, digámoslo así, en el orden del pensamiento. Y es que en esa premisa del ser tiene que haber elementos de filosofía práctica, es decir, elementos que nos permitan conducir y guiar el comportamiento humano, que es un poco también el papel de las normas de derecho en el ejercicio médico, ¿no? Crear una serie, digamos, de patrones, de marcos de referencia, de ciertas regularidades en el análisis de los casos que sirvan de guía al momento de tomar una decisión, aunque, como advertíamos al principio de la intervención, pues realmente no hay nada como la equidad, ¿no? La equidad es, digamos, la completitud del derecho en el sentido de que el juzgador tiene que tomar elementos más allá de la norma, tiene que ser un hombre prudente, tiene que ser un hombre que algo conozca de ciencia, tiene que ayudarse de los peritos, tiene que ayudarse de la lex artis para que su juicio sea un juicio prudente y además ese juicio prudente estará sometido a una serie de garantías constitucionales que nos permitan evitar al máximo la arbitrariedad. Garantías como el debido proceso, como la defensa técnica, como la doble instancia, etcétera, etcétera. Entonces, en este dilema inicial que hemos planteado de el médico que tiene que tomar una decisión entre dos pacientes en una circunstancia con límites fácticos, límites científicos y límites en la valoración circunstancial del caso, porque a veces los tiempos no dan, porque a veces las circunstancias invaden al propio decisor, pues entonces necesitamos recurrir a otros conceptos traídos, por ejemplo, del derecho penal. En este caso, esa decisión, y fue mi postura en la Academia de Medicina, tiene que evaluarse bajo una figura que se ha denominado el estado de necesidad. El estado de necesidad es cuando, repito, hay, digamos, una especie de determinantes fácticas más allá de la voluntad del sujeto que actúa y en donde su margen de maniobra a veces no le permite escoger entre defender un bien jurídico y atacar otro, sino que ante dos bienes jurídicos proporcionalmente iguales, pues tiene que tomar una decisión y esa decisión nunca va a ser perfecta en el sentido de que afecta a bienes jurídicos, en este caso puede ser la integridad física o la propia vida. ¿Cuál es el efecto práctico del estado de necesidad? El estado de necesidad nos dice lo siguiente: el individuo realizó una acción jurídico-penalmente relevante. La respuesta es sí. Esa acción está descrita como reprochable en las normas jurídicas. Segunda respuesta afirmativa. Es más, esa acción vulneró un bien jurídico protegido por el derecho. Perfectamente sí. Es más, el sujeto activo lo hizo de manera consciente, es decir, dirigió su voluntad, su intención, escogió los medios y produjo un resultado también. Pero, dada esa necesidad de proteger los bienes jurídicos dentro de un límite referido a la justicia determinado por el derecho, hace que el individuo no sea un sujeto reprochable. Es decir, encontramos lo que llamaban en el código aquí una causal de justificación del hecho. Y eso es muy importante, porque no solamente evita
que el indagado, que la persona investigada sea sometido también a ciertos desgastes de estar frente a un aparato jurisdiccional cuando es evidente, porque a veces hay hechos notorios, dice la teoría del derecho, que realmente no hay sino, como decíamos, un estado de necesidad. No obstante, en todo esto hay que ser muy prudentes. Y quiero recordar un teórico, un científico colombiano, el profesor Rodolfo Ginás, que pues ha trabajado mucho estos temas del cerebro, etcétera, etcétera. Y él en un libro que se llama El continuo mente-cerebro, comienza haciendo una especie de relato acerca de qué es el a priori neurológico, etcétera, etcétera. Pero cuando habla del estatuto de la neurología, dice una cosa que a mí me ha resultado absolutamente provocadora, con lo cual quiero terminar, porque imagínense si eso le ocurre a la neurología, que no le podrá ocurrir al derecho. Y es que lanza esta afirmación. Tenemos que partir del hecho de que hoy la neurología está todavía en estado preteórico. Es decir, que frente a la complejidad del acto humano, y en este caso del acto médico, quizás tendríamos que volver a ciertas virtudes de la tradición neoaristotélica. En particular, la famosa frónesis, la prudencia, ¿no? La ponderación. Y sobre todo, pues, poder volver a recurrir a temas como la templanza, ¿no? El dominio de sí mismo. Como les decía, necesitamos entonces de una conexión explícita, razonada, debatida, investigada en las academias, de la relación, repito, entre bioética, modelos bioéticos, ¿no? Porque la bioética más bien es un campo emergente, como dirían un poco los analíticos, es un campo de emergencia proposicional, y me acuerdo aquí hoy de Wittgenstein. Las tradiciones de los humanismos es fundamental. Lo menciono solamente de manera colateral. Hace 2 años en la Academia de Medicina le dedicamos todo un año a estudiar, a escuchar a los decanos, a los estudiantes, a mirar un poco la producción que ha habido al respecto de la humanización del ejercicio médico. No porque los médicos sean los que más lo necesiten, no, ni mucho menos, sino por la dignidad y la importancia de su quehacer. Y en ese sentido, el acto médico tiene que ser analizado también a la luz del humanismo. La concepción, repito, de dignidad humana, la concepción implícita de justicia, la concepción implícita de lo que es la inteligencia, la voluntad, todo este tipo de constructos teóricos del derecho. ¿Para qué? Para converger en el elemento fundamental, que es el elemento de la decisión. El derecho, si se llegase a justificar, diría yo, sería por la protección de la justicia, pero también en sociedades tan complejas, tan multiculturales, por la capacidad de tomar mejores decisiones, de superar los estadios de racionalidad. Y en eso entonces nos encontramos, pues, la humanidad toda en general, pero en particular, en este caso, los bioeticistas, los médicos y los aspirantes a juristas. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por todo. Excelente tu conferencia. Yo quiero presentar además en este momento a Óscar Alcaraz, eres de parte de nuestro staff de Medical Legal Center. Óscar, ¿estás por ahí? Licenciado Óscar Alcaraz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado Óscar Alcaraz. Sí, ya te vemos y te escuchamos. El licenciado Óscar Alcaraz es parte de nuestro equipo del staff de Medical Legal Center y él también nos va a ayudar ahora por esta ocasión con las preguntas y respuestas con Alejandro. Adelante, Óscar. Muy amable, licenciado. Doctor, interesantísima su charla, muy completa. Para los que somos abogados, yo creo que ahorita muchos de los médicos están con muchas dudas, pero intentaremos plantear algunas. Por principio de cuentas, me gustaría que nos pudiera
aterrizar o plantear el ejemplo de dónde entraría el estado de necesidad en un caso médico legal, doctor? Bueno, muy bien. Recuerden que habíamos partido de un análisis que hizo la Academia de Medicina acerca de justicia distributiva y disponibilidad de recursos, ¿correcto? Entonces, en los ítems que se evalúan en la actividad, en el acto médico, pues por supuesto está la acción misma, y tradicionalmente la acción se compuso de inteligencia, voluntad, y el derecho más tradicional dijo que había 3 clases de actos. El acto doloso, o sea, el acto intencional, es decir, el individuo escoge los medios, previo razonamiento, los dispone, los predispone y los manifiesta, modificando el mundo externo. En la segunda se denominó preterintención, es decir, hay una intención, pero el resultado excede dicha intención. El ejemplo tradicional es en el homicidio preterintencional, donde el individuo quería lesionar, pero el resultado es la muerte. Y la tercera forma es la culpa, culpa consciente y culpa inconsciente. Muy resumido, pues había una fórmula que era muy estructural, que era negligencia, imprudencia, impericia o violación de reglamentos. Entonces, todos estos estándares se aplican, por ejemplo, cuando alguien aplica una inyección y resulta que el resultado es dañino para el bien jurídico vida, por ejemplo. O cuando, pues, hoy tuvimos precisamente en Colombia, y sé que ha sucedido en muchos países, pero lo digo porque lo conocí hoy de primera mano, de un médico intensivista precisamente en la ciudad de Barranquilla, donde él tenía una disponibilidad en las unidades de cuidado intensivo, y llegó un momento en que tuvo que inadmitir a alguien, ¿no? Obviamente no él solo, ¿no? Porque hay comités de ética, de bioética, pues había todo un equipo, etcétera, pero el hecho real y crudo es que no pudieron aceptar unos nuevos pacientes que llegaron. O sea, tuvieron que escoger entre, digámoslo así, la vida de unos pacientes y de otros. Eso ha generado socialmente una reacción acá muy reprochable. Y es que mucha gente se ha ido contra el personal médico, ¿sí? O sea, hay gente, voy a decirlo muy coloquialmente, hay gente que ha dicho, el médico mató a mi mamá. Y claro, uno entiende eso, digamos, desde la inmediatez de los imaginarios colectivos. Entonces, precisamente creo yo que el periodismo, es decir, con todas las limitaciones que tiene para transmitir un mensaje tan complejo, debería empezar a educar a la sociedad en este tipo de situaciones, como el estado de necesidad, ¿no? Hay un choque entre dos bienes jurídicos, en este caso entre dos vidas, pero hay unos determinantes fácticos que hacen que el individuo que tome la decisión no es culpable, no es responsable, no se le puede reprochar tomar una decisión ante una dicotomía tan marcada, repito, por lo fáctico. Doctor, sería más o menos el ejemplo con los testigos de Jehová, que por ejemplo, para salvar la vida, habría que sacrificar lo que es el bien jurídico, que es el libertad de la creencia. Es decir, está por encima la vida, que es el bien jurídico mayor tutelado en la mayoría de nuestros países, y el de la libertad de creencia estaría por debajo. Ese sería el estado de necesidad, sacrificar un bien jurídico por uno mayor. Nosotros, o sea, nuestra Corte Constitucional tuvo exactamente ese caso, y el fallo fue, digamos, que primaba la vida sobre la libertad religiosa, exactamente con testigos de Jehová. Pero lo enfocó más por el lado de ponderación de derechos. Aunque ha ido haciendo carrera que no hay derechos absolutos, sí el modelo constitucional permite establecer una jerarquía. En su momento se dijo que el método era la ponderación. Después Juan Antonio García Amado, un gran jurista español, se ha ido lance en ristre contra la ponderación. En fin, bueno, hay una cantidad de elementos técnicos en la decisión del caso.
No, en el estado de necesidad yo diría que es una situación todavía mucho más puntual, ¿sí? Porque no es la actividad de un juez que está decidiendo en derecho, ¿no? Que está ponderando, que está razonando. No, aquí es un médico o un ciudadano que su margen de maniobra no está determinado por su propia voluntad, ¿sí? Digámoslo un poco poéticamente, es la realidad la que se le impone al sujeto activo. Y entonces el derecho en su tradición, el derecho penal en su tradición ha considerado que es un típico caso, así como la legítima defensa, donde aunque el acto vulnera un bien jurídico, no le es reprochable al sujeto porque el sujeto, como diría un hegeliano, fue actuado por las circunstancias o está negando una situación que niega un derecho y por lo tanto al negar algo que niega un derecho está afirmando la juridicidad. Perfecto. Vamos a continuar con las preguntas, doctor. Muchas felicitaciones. Les ha gustado la plática a nuestra audiencia, que en la mayoría son profesionales de la salud. Son puntos muy interesantes y muy importantes desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, nos comenta el doctor José de la Torre, felicidades por su excelente ponencia. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho humano, derecho fundamental y la garantía constitucional en el campo de la salud? ¿Y qué relevancia cobran los tratados internacionales en la protección de la salud, en particular en grupos vulnerables? Bueno, una pregunta bastante amplia. Sí. Digamos, pero demos algunos elementos estructurales. En la tradición jurídica central de Occidente, como la llamaba Germán Grisés, se diferencia derecho natural, derecho humano y derecho fundamental. Derecho natural se considera aquel que es inherente a la persona humana, el que tú tienes por el solo hecho de nacer. Diríamos hoy perteneciendo a la especie, aunque tenemos, repito, el tema de los robots ahí, el tema de los derechos de los animales, etcétera, pero son discusiones posteriores. Derecho humano se asocia en la tradición normalmente a aquella idea del naturalismo racionalista con la Revolución Francesa, ¿sí? Porque eres persona, pero además eres ciudadano, bajo los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Y derecho fundamental es una construcción del constitucionalismo que nos muestra cuál es el núcleo de los derechos que una constitución debe proteger. Obviamente es una noción que también tiene que ver un poco con el debate de que quién define qué es lo que dice, quién define qué es lo que dice una constitución. Si lo dice el propio texto constitucional o son los tribunales constitucionales. Bueno, recuerden que en el derecho a la salud, digamos, ha habido grandes etapas. En la primera etapa era cuando se consideraba que el derecho a la salud era un derecho fundamental, pero solo en conexidad con la vida, ¿sí? Con lo cual había una cantidad de limitantes. Y la Corte nuestra, hace más o menos 8 años, tuvo un cambio, dijo, no, el derecho a la salud es un derecho fundamental, pero hay que ponerlo en relación, por ejemplo, con la aplicabilidad de los derechos, es decir, regla fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Con poblaciones vulnerables, ¿qué sucede? Que recuerden que es una idea inclusive que es aristotélica, de que la justicia distributiva debe corregir las desigualdades que hay por naturaleza. Por lo tanto, debe haber cierta prelación con poblaciones vulnerables. Acá tenemos un elemento que probablemente ustedes no tienen de manera tan directa en México, y es todo el tema con el conflicto armado, con las víctimas del conflicto armado. Entonces eso dio lugar a la creación de otra justicia, una justicia transicional, especialmente para las víctimas, con otro tipo de sanciones, donde se busca más la verdad, la reparación, la no repetición, que el castigo de la persona que infrinja este tipo de derechos esenciales a la persona humana. De acuerdo. También nos pregunta, doctor, el doctor Hugo Rodríguez, que para la toma de decisiones médicas para la distribución de los recursos en hospitales en esta emergencia sanitaria, ¿se debe de ponderar el utilitarismo sobre otras propuestas éticas? Mire qué pregunta tan difícil.
esa discusión también la tuvimos y en el comité de ética propiamente, o sea, no en la academia toda, sino en el comité propiamente de ética médica, de bioética, eh, somos 12. Somos 12 miembros y la votación fue 8-4. 8 en esta situación escogieron el utilitarismo y los otros 4 seguíamos sosteniendo el personalismo. Pero el documento, digamos, obviamente salió con el razonamiento de la mayoría, hicimos algunas especies como de comentarios, dejamos algunas constancias, pero la posición de la academia en este caso, que yo no comparto, fue que en circunstancias extremas el utilitarismo es una buena opción. Perfecto. También nos comentan la doctora Carmen Martínez que la dicotomía entre aceptar un paciente y rechazarlo no es decisión de los médicos, sino de la capacidad hospitalaria, además de la falta de personal y recursos humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Yo creo, claro, hay es lo que se llaman razones de hecho y razones de derecho, ¿no? Yo sí creo que en circunstancias tan extremas, vuelvo y lo digo, es la realidad, son los hechos los que se imponen al individuo. Y eso es una consideración fundamental que a veces el periodismo, sobre todo, que es el que muchas veces crea bien, mal en la conciencia jurídica, olvida, ¿sí? Obviamente el paciente a quien se le muere pues, la mamá, la hija, pues obviamente está también en unas circunstancias muy puntuales, ¿no? En un marco de referencia, en un horizonte de comprensión muy puntual. Pero estamos hablando aquí ya es a nivel, digamos, de la educación jurídica y de las consecuencias que se le pretenden endilgar a un personal tan calificado como el personal médico. Y bueno, ahorita me viene una duda, doctor, si en este caso que se presenta esta disyuntiva, ¿habrá responsabilidad para el personal médico que no aceptó a este paciente por falta de insumos, por falta de ocupación en el centro hospitalario? No, yo creo que hay distintos niveles de responsabilidad, ¿no? Y habría que empezar a evaluar desde cómo se estructuraron las políticas públicas, ¿sí? Normalmente a los abogados se nos enseñan los ejemplos a partir de los jueces, ¿no? Un juez toma esta decisión y juzga a un sujeto de esta y esta forma. Pero cada vez muchos más creemos que hay que hacer todo un análisis del legislador, ¿cierto? Si el legislador también tiene responsabilidad, el derecho administrativo ha sido muy reacio a responsabilidad por actos del legislador, pero digamos, como sujetos racionales, como sujetos que pretendemos cuidar la vida, como sujetos que supuestamente pertenecemos a una civilización, yo creo que no podemos centrarnos solamente en el personal médico, que muchas veces solamente un eslabón más en la cadena y hace lo que puede con la mejor voluntad en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces yo creo que yo, por ejemplo, sería, o soy, de hecho, de los primeros defensores del cuerpo médico. Creo que aquí, no sé si en México, aquí les acuñamos el término de héroes, porque han entregado todo y lo que estamos haciendo es luchando porque se le reconozcan unos incentivos, porque se les dé la dotación mínima que a veces no la tienen. Entonces yo creo que los últimos en el eslabón de las culpabilidades, si es que existen, son los médicos. Yo creo que primero hay que mirar al legislador, a cómo se estructuró la política pública, cómo se cree, cómo se están regulando los códigos, y esa es una preocupación muy fuerte. Excelente. Así los deberíamos de llamar en todos lados, doctor, como héroes. Lamentablemente hay muchas personas que por falta de educación, por falta de conocimiento, de repente no tiene esta apreciación del personal médico que nos está ayudando en este tiempo de crisis, una crisis sanitaria que está pasando en todo el mundo y eso desafortunadamente muchas personas no lo toman en cuenta, no solo en México, en muchos países. Pero sí es una tristeza. Lamentablemente esto está ocurriendo y sí, efectivamente deberíamos de llamarlos todos héroes porque sí están exponiendo sus vidas por nosotros. Sí. Otra pregunta por ahí, doctor.
Hablan que nos preguntan que se le ha dado un mal uso al término de negligencia. Menciona el profesional de la salud que negligencia significa abandono y en la actualidad se le da un mal uso a esa palabra dentro del derecho. Digamos que hay una gran división en la manera como se interpretan estos conceptos de culpabilidad. Yo voy a hacer referencia a algunos autores, pues porque me da contexto y por si alguien quiere profundizar un poco en el tema. Hay una escuela que se llamó la escuela psicologista. Es decir, un sujeto es culpable cuando hay una relación entre el autor del acto y el acto propiamente dicho, ¿cierto? Tiene que haber, digamos, algo de la inteligencia, de la voluntad, que se muestre en el acto. Eso tuvo muchas críticas, entre otras de un profesor que se llamó Jim Bernard, porque decían, hombre, la culpabilidad es indemostrable. ¿Cómo hago yo para profundizar en el interior de un individuo si, por ejemplo, nosotros no nos conocemos 100% en lo personal? ¿Cierto? El ser humano es un microcosmos, es infinito y habría que andar de una determinación a otra determinación en una cadena causal hacia atrás y pedirle eso al derecho, pues es pedirle demasiado. Entonces se propuso otra solución. Bueno, hoy en día hay un autor alemán que yo quiero resaltar particularmente, que ha dicho, volvamos a lo psicológico con ciertos matices, que se llama Schunemann, de apellido Schunemann. Bien. Pero en estos países, o por lo menos acá, llegó otra escuela que se llamó funcionalismo. Y el funcionalismo dice que uno es culpable no cuando tiene una intención psicológica, sino cuando uno no cumple el deber de cuidado medio objetivo. Imagínense lo complejo. Cuidado medio objetivo, de un profesor alemán también, Jacobs. El ejemplo, para aterrizarlo un poco, es, yo voy por una vía, veo una persona herida al margen y decido no recogerla y la persona se muere. Pudiendo recogerla en abstracto, no lo hago y la persona se muere. Entonces los funcionalistas dicen, ese individuo no respetó el cuidado medio objetivo, o sea, no respetó las expectativas normativas de que debía recoger bajo el deber de solidaridad a ese individuo. Hace unos años Jacobs estuvo en Colombia, en la Universidad Externado, y le preguntaron qué pensaba él de que algunos jueces colombianos estuvieran siendo funcionalistas. Y dio una respuesta, esto pertenece un poco a la mitología, a esas mitologías que se van creando en la academia, ¿no? Y dice, no, yo cuando pensé en eso, en esa forma de culpabilidad, lo pensé para sociedades altamente normatizadas, ¿cierto? Donde la expectativa frente a la norma es muy clara. Pero en esa época, y probablemente en algunas regiones de Colombia todavía, hacer eso es exponerse a que primero, cuando llegues ante una autoridad civil, te culpabilicen, o por lo menos entres en sospecha. Fuera de eso, te exponías en una época cuando el narcotráfico estaba en todo se mostraba abiertamente, te exponías a que fueras objeto de venganza de los victimarios, ¿sí? Entonces la expectativa normativa no coincidía, digamos, con esa regla del cuidado medio objetivo. Entonces yo creo que cuando hablamos de negligencia, hay que ser muy cuidadoso en la construcción del contexto. Y ahí es donde queremos insistir en la formación de los tribunales de ética médica y en los jueces penales y civiles que intervengan juzgando este tipo de causas. Gracias, doctor. Maestro Abraham, ¿algunas preguntas? Adelante, adelante. Tú dale, yo ahorita me incorporo con alguna otra pregunta. Adelante. Ok, Bueno, leo una mientras tanto, una y una, Oscar. Sí, de acuerdo. La doctora Bernadette nos comenta, hace un momento, Alejandro, comentabas de cuando el juez sea automático, o sea, sí, que decías que tiene el derecho el médico a que no fuera juzgado por un juez, sí, digámosle, robotizado. Ella dice, me parece excelente plática. Un robot, dice, tiene una ventaja, que no puede ser sobornado.
pero sí pero sí podría ser hackeado. ¿Qué opinas? Esta idea es una idea que estamos trabajando porque yo estoy dirigiendo una tesis doctoral precisamente acerca de... El área temática es jueces robots, pero obviamente eso hay que decantarlo mucho y hay que irlo puntualizando en una pregunta de investigación. Y una de las inquietudes que ha surgido en este debate es, bueno, pero es que momento, los jueces robots, si es que llegan a existir, aunque ya hay unos prototipos en IBM, etcétera. Aquí utilizan la Corte Constitucional utiliza un programa que se llama Prometeo, con ciertas limitaciones, etcétera. No. Y es, oiga, pero es que momento, los robots también los programa alguien. No, y además te voy a decir una cosa, O sea, te voy a decir una cosa, te voy a interrumpir ahorita que antes de que siga Oscar con la siguiente pregunta, que hay un dilema con una resolución de la Corte cuando se hablaron de libertad prescriptiva. Y hay una norma oficial mexicana aquí en México que establece cuáles son normativamente cómo se debe atender un tratamiento. Y entonces, cuando llega este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, a ver, la medicina no es una ciencia exacta, al igual que el derecho. Luego, entonces, no podría automatizar ni el tratamiento médico, verbigracia, no podía automatizar el procedimiento judicial, porque cada caso es uno. Es partir de la base que todo caso médico, todo caso legal es igual. Luego entonces hablan de la libertad prescriptiva para los médicos, la libertad de cómo manejar un asunto de los profesionales de la salud. Y yo te pregunto, Alejandro, ¿no consideras que el juez también tiene que al caer en un tema robotizado que haríamos en un tema de sistematización cuando partimos de que no todo caso es igual y aunque pudieran parecer iguales, cada uno presenta características diferentes? Recuerden que uno de los primeros temas que pusimos sobre la mesa en este intercambio tan amable fue el tema de la acción humana, ¿cierto? ¿Cómo se estructura la acción humana? Rodolfo Ginás, que es neurólogo, dice, una de las grandes preguntas de la neurología es cómo el cerebro, él utiliza la palabra simula, ¿no? Inclusive utiliza a riesgo, yo estoy entre médicos y probablemente voy a cometer un error grave, pero lo voy a decir. Él dice, las imágenes del cerebro son fruto de neuronas vibrando a 40 Hz, dice el doctor Ginás, si lo interpreté bien, que probablemente no. Pero la pregunta es por la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la humanidad en la lex artis médica, ¿cierto? Y la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos con temas como la compasión, como la empatía, ¿no? Temas como la valoración, ¿no? Aunque estamos influenciados mucho por la cienciometría y ahora todos tenemos que llevar formatos de todo y registrar todo lo que hacemos, hay algo del acto humano que se escapa a todo eso, ¿no? La compasión, por ejemplo. Voy a retomar uno de los grandes ejemplos en teorías de la justicia, el acto de Salomón. ¿Se acuerdan? Cuando Salomón dice, como estas dos mujeres se disputan la maternidad de este niño, pártanla a la mitad. Pártanlo a la mitad, pártanlo. Y salió la verdadera mamá. Claro, la verdadera mamá, dice Eric Fromm, tenía biofilia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a traducir esos actos de compasión, de empatía, de humanización en una inteligencia artificial? Aunque por ahí los alumnos míos me recomendaron una película que se llama Taú, o Taú, T-A-U, y es ciencia ficción, pero en la ciencia ficción lo que sugieren es que se le podrán poco a poco ir desarrollando emociones a los robots. Bueno, es parte de la discusión. Oscar, adelante. Doctor, nos pregunta el doctor José de la Torre, ¿cuál es la relación entre la bioética en el respecto de la dignidad de los enfermos y sus familias y las mejores prácticas de los procesos administrativos en las unidades médicas sin llegar al extremo de la deshumanización de la atención médica? Bueno, esa pregunta está muy buena para una tesis doctoral. No, digamos, yo lo comparo con la discusión que tenemos en las universidades, ¿no? La relación entre lo administrativo y lo académico. La pregunta es, en la conciencia jurídica o en la conciencia de las sociedades, ¿cuál es la prioridad? ¿No?
La prioridad es la eficiencia, la prioridad son las estadísticas, la prioridad, ¿cuál es la prioridad? ¿Perdimos el norte tal vez? La prioridad no es la vida. Aunque ustedes saben que también hay una discusión muy fuerte entre pro-life y pro-choice, ¿verdad? Pero digamos, en gracia de discusión, yo he notado en esta pandemia que algo que era mucho más, que despertaba muchas más suspicacias antes de la pandemia, ya no tanto. Cuando uno decía yo soy pro-life, entonces ahí nos saltaba un poco de gente a decir, no, el principal valor no es la vida, el principal valor es la autonomía. Bueno, yo creo que hoy, por ejemplo, estamos en un escenario muy fuerte para volver a discutir cuál es el lugar de ni siquiera de la economía, porque yo creo que la economía es algo mucho más amplio, ¿no? Si uno lo mira de Aristóteles, toda la evolución que tuvo el concepto de economía, yo diría esta cosa de la renta, ¿no? De la ganancia inmediata, porque hay una frase que le atribuyen a Marx, no sé si lo es, que dice a veces los árboles no dejan ver el bosque. Entonces tal vez nosotros entre la eficiencia, la cienciometría, los resultados, se nos perdió lo más importante, que era que todo eso se construyó fue para que el humano intentara vivir bien, no vivir mal, pues, ¿no? Muy bien, yo voy a ver una pregunta, Alejandro, pero esta es mía, esta no es de pública, es mía. A ver, hay un principio elemental de derecho que dice que en un juicio el que prueba está obligado, el que afirma está obligado a probar. En el caso, no, perdón, hay otro principio elemental de derecho que dice que una relación bilateral en un contrato que genera derechos y obligaciones para ambas partes, cuando una de las partes incumple, genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la otra parte. En la parte de salud, existe un contrato también bilateral que se llama contrato de prestación de servicios de atención médica, en el cual ambos tendrían que tener derechos y obligaciones, el médico de proporcionar su atención, pero también el paciente tiene una obligación, a pesar de que el compendio de salud no establece ninguna obligación del paciente, el paciente tiene obligación de dar información correcta, seguir su tratamiento adecuado, etcétera. Y en estricto derecho, si este paciente no cumpliera sus indicaciones médicas de tratamientos, de rehabilitación, de recomendaciones del médico, generaría la rescisión del contrato sin responsabilidad para el médico. Sin embargo, al tratarse la salud de un derecho humano, no opera este principio. A pesar de que no cumpla con su obligación y no se cure como consecuencia de ello, que es el caso de los pacientes crónicos degenerativos, de todos modos vuelve a solicitar la atención médica y no deslinda responsabilidad. Hay que seguir dando esa atención médica. ¿Tú qué opinas? Hay una diferencia que a mí me ha servido mucho para este tipo de casos. Es la diferencia entre regla y principio. ¿Sí? ¿Qué es una regla? En este caso de derecho. Pues es una norma que tiene supuesto de hecho, un deber y una consecuencia. O sea, si tú no haces esto, sobrevendrá esta consecuencia jurídica. Bien, es primera parte. El principio, bueno, eso lo encuentran en autores como el famoso debate Hard-Dworkin, pero después hubo otros autores como Joseph Esser. Acá en Latinoamérica hay un profesor que trabaja mucho el tema, que es el profesor Rodolfo Vigo. En Argentina, en Brasil está el profesor Barzotto. Bueno, el principio es más valorativo, ¿cierto? El principio no es tan estrecho como la regla, sino que es una especie de indicativo del comportamiento y del sentido de la institución. Entonces, si bien es cierto, muchos han considerado que el derecho médico pertenece a esa relación contractual. El derecho médico toca con estructuras esenciales para la sociedad. Es decir, el derecho médico tiene normas de derecho privado, pero tiene elementos de derecho público en el sentido de que no es solamente la relación individual, privada, sino que afecta a toda una estructura de convivencia. Y no solamente en la parte, digamos, filosófica de la dignidad, sino, por ejemplo, piensen ustedes en la distribución de recursos, ¿no? También estamos hablando de eso. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que hay un tema que ha fallado en estas sociedades mucho, y más en las generaciones actuales probablemente, y es el tema de los deberes. La Constitución colombiana solamente tiene un artículo que habla de deberes. Todo lo demás son derechos y parte orgánica. ¿Ven?
Entonces, y me imagino que aquí ustedes también son profesores universitarios, han visto cómo ha ido cambiando la conciencia de estos jóvenes que entran en los primeros años de medicina, de derecho, etcétera, 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 ¿no? Un psicólogo amigo mío me decía, es que son las sociedades del merecimiento, ¿no? Y a veces pasa eso con el paciente. A veces el paciente también es una especie de reyesuelo, pero no es capaz de aceptar el saber del otro, ¿no? Como tú decías, hay que contar la verdad, hay que seguir el tratamiento, y eso yo creo que al momento de ponderar una supuesta responsabilidad médica, pues indudablemente los tribunales de ética médica y los jueces tienen que tenerlo en cuenta, porque hay una característica del derecho que es la bilateralidad. No es unilateral, es bilateral. ¿De acuerdo, Oscar? Claro. Doctor, nos pregunta la doctora María Enriqueta León, y es una duda que me surgió también porque escuché en la plática, no conozco el derecho colombiano, pero nos pregunta si la responsabilidad médica en Colombia se resuelve en un tribunal de ética médica. Si es así, ¿cuál es el perfil de los que componen este tribunal y cuáles son las sanciones que se imponen en este tribunal? No, normalmente la gente lo que hace es intentar 2 vías o 3, ¿no? La vía del tribunal, la vía de un juez penal y la vía del juez civil. Normalmente los tribunales de ética médica están compuestos, como su nombre lo dice, por médicos, ¿cierto? Que conocen de derecho y tienen un apoyo de expertos jurídicos. Pero lo que se analiza fundamentalmente es, digamos, la posición, mejor dicho, el acto que se está evaluando frente a la lex artis, ¿sí? Propiamente. Ya el derecho penal tiene otros estándares, lo mismo el derecho civil. Y las sanciones, no, pues hay amonestación, hay suspensión en el ejercicio profesional, ese tipo de sanciones. Perdón, ese tribunal es optativo, sus resoluciones son vinculantes, es decir, acá en México tenemos comisiones de arbitraje médico y estas comisiones los pacientes ponen una queja y se someten a un procedimiento arbitral que prácticamente pues, es como una especie de juicio, pero esto es mediante la expresión de la voluntad de las partes. No sé si sea similar el Tribunal de Ética Médica o es como un tribunal civil o penal, pero nada más especializado para las cuestiones médicas. Sí, es solamente para cuestiones médicas en primer lugar. En segundo lugar, no es obligatorio. Es si el denunciante, digamos, lo considera pertinente. En tercer lugar, tiene que ver es como con el ejercicio de la medicina en particular. Y ya cuando se buscan otro tipo de sanciones, digamos, de reparación, se va al juez civil, y cuando ya se busca una sanción privativa de la libertad, pues se acude a la Fiscalía General de la Nación y ella acusa ante los jueces penales. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta, la doctora Alma Leticia Vázquez. Ella nos pregunta, ¿qué opinas, Alejandro, de la obstinación terapéutica? ¿Qué pasa cuando un paciente llega y, bueno, haciendo uso de la naturaleza médica, de rescatarlo, de ofrecerle todo para recuperar su salud, estabilizarlo, etcétera? Pero sabemos que es un pronóstico o la evolución de la enfermedad que es un paciente con un daño neurológico ya, por ejemplo, de un traumatismo que no se va a recuperar, pues, que es solamente esperar. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas tú de la obstinación terapéutica? De darle, en lugar de dejar que avance la enfermedad de manera natural en ese tipo de casos. Digamos, hay unos criterios generales, ¿no? Un criterio general tiene que ver con la ponderación entre medios y fines, ¿sí? Un segundo criterio tiene que ver como con la cierta tradición en la práctica médica, digamos, cómo se ha ido estructurando una forma de actuar, una forma de valorar el caso. Y lo tercero tiene que ver con la manera como se toman decisiones dentro de una institución hospitalaria, clínica, etc. Cada vez más
perdón, cada vez más tenemos acompañamiento de expertos en bioética, ¿sí? Permanentemente, para, digamos, que la decisión no sea una decisión emocional, individual, sino que haya la consulta con una segunda instancia. Eso ayuda a que la decisión sea más racional y también es una forma de protección de los propios médicos y de las instituciones. Muy bien, Oscar. Dice el doctor José Ochoa, a propósito de negligencia, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se hace la diferencia entre negligencia y mala praxis? Son, digamos, a ver, son elementos del acto, ¿sí? Tradicionalmente, los penalistas diferenciaban entre lo objetivo de la conducta y lo subjetivo de la conducta. Entonces, por ejemplo, si la acción era típica antijurídica, se consideraba que esos elementos eran objetivos, es decir, la acción del sujeto y la vulneración de un bien jurídico. Y todo lo subjetivo, o sea, todo el reproche al acto del sujeto, se dejaba en la culpabilidad. Posteriormente vino un penalista alemán muy famoso, Hans Belzel, y dijo, no, eso es una cosa ficticia. Yo no tengo mi objetividad por un lado y mi subjetividad por otro. Se acuñó una expresión muy famosa que era esta, todo injusto es un injusto personal. O sea, en todo injusto, algo de mí está hablando. Entonces, cuando se valora, por ejemplo, el estado de necesidad, la legítima defensa, se consideraba que, claro, era referido a un bien objetivo, pero fruto de una expresión de mi subjetividad. Entonces, mala praxis inicialmente tendría que ver con componentes objetivos en el sentido, por ejemplo, de seguimiento de protocolos, ¿sí? Pero tiene elementos subjetivos ¿de qué? En la apreciación de los propios hechos, en el estado emocional de quien toma la decisión, en lo que le es exigible al individuo en esa particular circunstancia. Digamos que también en el derecho penal, ustedes lo conocerán, hay una expresión muy famosa que es nadie está obligado a lo imposible. Y lo otro es la exigibilidad de la conducta. Entonces, cuando hablamos de exigibilidad de la conducta es, en esas circunstancias especiales, en ese momento subjetivo, ¿le es reprochable al individuo ese comportamiento o le era exigible un comportamiento diferente? Pura ponderación, pura equidad, pura interpretación. Muy bien, el doctor Domingo Peña de República Dominicana nos pregunta, dice, el médico guía sus actuaciones de acuerdo a la Lex Artis ad hoc, pero en caso de ser demandado, su actuación es valorada por un juez que no sabe de medicina. Y si bien el puente entre el juez y el médico demandado son los peritos, dice, el juez no está obligado a seguir estrictamente el criterio del perito. ¿Cómo puede solventarse esta desventaja del médico en los tribunales? Bueno, la tradición en el derecho procesal, pero no en el derecho procesal como una serie de procedimientos, de etapas, no, sino como lo que llaman los teóricos la cognoscibilidad del derecho, ¿sí? O sea, como la construcción de la verdad material, la construcción de la verdad formal, ha tratado de crear unas instituciones para eventualmente proteger a un falso culpable, digamos. ¿Cuáles instrumentos? Pues una tarifa legal probatoria, por ejemplo, una defensa técnica, una doble instancia, la posibilidad de que existan recursos, de que otros jueces revisen esa decisión. Eso es muy importante. Bien, Oscar. Ok. Felicidades, muchas felicitaciones. Dice un comentario, la mayoría de los pacientes nos tachan de malos médicos cuando no les damos el tratamiento. Ellos quieren y entonces, que los tratamientos que ellos quieren y entonces es negligencia. Es lo que comentaba que los reyesitos que se convierten los pacientes. La doctora Claudia Estala de Ciudad Juárez nos hace ese comentario. Que el paciente pide y si no se le da es
luego se va a encontrar el profesional de la salud. Claro, pero eso es muy importante, por eso es muy importante el tema de las asociaciones médicas, por un lado. Por otro lado, voy a hacer un comentario político, y es que, si me permiten un poco la ironía, la política es tan importante que no se la podemos dejar solo a los políticos, ¿no? Entonces, no es mía, en alguna parte la leí o la escuché. Y claro, el papel, digamos, de la ciencia y el papel de los expertos en la formulación de la ley, eso es fundamental, eso es fundamental. Y hay una cosa que aquí en Colombia me la han interpretado muy mal, pero yo sigo con mi punto, tenemos que hacer presencia en los medios de comunicación. Es decir, hay como cierto pudor en la academia de que no, yo no hago política, de que yo no quiero figurar, pero si no lo hacen los que saben, ¿cierto? Lo hacen los que no saben. Y Y eso es ellos más sí. peligroso. Claro, y eso es más peligroso. Que lo haga el que no sabe. Ok, yo me hago mi última pregunta, y la última pregunta la hace Oscar. Yo hago esta para mí, la última la hace Oscar. La doctora Neftalí Torres hace una muy buena pregunta. Con tu gran experiencia, Alejandro, ¿qué modificarías en la ley colombiana para mejorar el tema de la relación de atención médica o en beneficio de los médicos y de los pacientes? Si en ti cayera la responsabilidad de decir, a ver, no hay congreso, en ti recae el congreso, tú puedes modificar la ley, ¿qué harías? ¿Qué modificarías el marco jurídico? No, pues esa pregunta para un defensor del constitucionalismo es muy complicada, porque eso implicaría una dictadura, ¿no? Recuerden que Bolívar tuvo esa tentación, ¿no? Llegó un momento en que era tan complicado manejar la Gran Colombia que dijo, ¿saben qué? Yo voy a ser su dictador, y lo fue, ¿no? Entonces, y recuerden que a los césares romanos también les ponían un esclavo que les iba diciendo aquí, no se te olvide que eres humano, no se te olvide que eres humano. No, hay aportes de muchas personas, de muchos pensadores, de muchas escuelas. Yo creo que hay medidas a largo plazo. Hay un concepto en ciencia política que a mí me gusta mucho, es el concepto de la faz agonal en política y de la faz arquitectónica, ¿no? Entonces, el gran estadística tiene que ser, no él, sino representando una tradición y representando una cantidad de voluntades, escuchando, dialogando, investigando sobre todo, es como una especie de arquitecto de la sociedad. Entonces, ahí hay un tema muy fuerte y muy profundo que es el tema de políticas públicas. Voy a utilizar la expresión de un filósofo alemán, Hassemer, que dice, es cómo se redistribuyen las expectativas de justicia. No es un tema menor, porque aquí se intentó en el 91 reestructurar el Estado con una nueva constitución, y eso es una obra, digamos, de largo aliento y de madurez de la conciencia de los ciudadanos y el proyecto de civilización. O sea, tiene implicaciones muy profundas. Hay otras medidas mucho más inmediatas. Por ejemplo, un filósofo italiano no hace mucho retomó una cosa que es obvia, pero que, pues, son cosas obvias, pero no se hacen. Hay que crear una serie de incentivos económicos también con respecto al personal médico, para empezar, ¿sí? Por ejemplo, hay que revisar una cosa, no voy a entrar en grandes profundidades, pero cosas tan elementales como los turnos, los horarios, no sé cómo le dirán en México, ¿no? A mí me han explicado 1000 veces y no entiendo, no, es que es por la disponibilidad, no, es que es por la no sé qué de los pacientes. Nunca he podido entender los turnos de los médicos. Es una cosa brutal. De hecho, yo defendí una médica hace 2 años que había tenido un turno de 18, 20 horas, y faltando 10 minutos le dicen, mire, no, tal paciente tuvo una leve desmejora, y entonces ella le dijo a la enfermera del piso, aplícale tal inyección, y la paciente se murió. Finalmente, con el peritazgo arrojó que la muerte no había tenido nada que ver con la inyección. O sea, la prueba científica dio eso.
Pero antes de conocer los resultados de la prueba científica, yo le planteaba esta inquietud al fallador. Yo le decía, pero a ver, ¿por qué no consultamos expertos en cómo funcionan los ritmos circadianos del cerebro y cómo los ciclos de atención? O sea, a mí, desde el sentido común, me parece casi que imposible que una persona mantenga un estado de alerta en turnos tan largos, ¿sí? Más la fatiga, bueno, en fin. Entonces yo creo que habría que empezar, por un lado, por lo macro, como una especie de reflexión muy profunda, pero en lo concreto y en lo del hoy, hay que empezar por modificar ese tipo de situaciones. Y aquí se ha discutido también mucho el tema de cuál es la jerarquía social explícita y cuál es la jerarquía social implícita. Y entonces, no sé si voy a ofender a alguien, pero nos hemos encontrado que en la jerarquía social explícita primero están los futbolistas, ¿no? Es cierto, Oscar, la última pregunta, ya yo lo despido, Alejandro. Ok, vamos a hacer una pregunta bastante complicada y creo que va a ser excelente la respuesta de nuestro ponente el día de hoy. Nos pregunta el doctor Alejandro Pacheco que cuál es su opinión sobre la eutanasia en estos tiempos de esta pandemia, sabiendo que aún no está aprobada en la mayoría de los países y a sabiendas de que el paciente no tiene forma de recuperación y que los mismos familiares te solicitan no hacer sufrir más al paciente, pero ellas toman la decisión del egreso por máximo beneficio. De manera que ellos te dejan la responsabilidad y si no le haces algo, ¿tienes el riesgo de ser demandado? Uy, qué pregunta. Yo voy a responder, digamos, mostrando dos posiciones. Creo que es lo más salomónico. La idea del derecho natural clásico, realista, tradicional, es que la vida es un derecho indisponible. ¿Por qué? Hay mil razones, desde los más teológicos que dicen porque la vida es un don, para los no creyentes porque hay un problema de complejidad de la vida, que el Estado no la da y como el Estado no la crea, pues no la debería poder quitar. Otros naturalistas dicen que es porque la razón humana es falible, ¿cierto? Entonces, justipreciar el momento exacto de cuando una vida se considera que ya no es defensable, pues es bien complicado. Y los un poco más crudos dicen, porque además no siempre las razones son las razones correctas, ¿no? Hay codicia, hay cansancio, bueno, entonces digamos, esos son los que dicen que no. Los que dicen que sí, sobre todo, digamos, estas bioéticas un poco más culturalistas, estas bioéticas, como veíamos en el esquema, ¿no? Derivadas del existencialismo, del culturalismo, del neopositivismo, que piensan que no hay una realidad natural en el trasfondo de la existencia humana, sino que todos son códigos lingüísticos. Bueno, digamos, el desarrollo de por qué se llegó a ese punto es muy largo y muy complejo. Terminan defendiendo el tema de autonomía. Cuando nosotros miramos el documento que tanto les he referido y que está en mi artículo, que los invito a leerlo con todo cariño, de los dilemas interpretativos en el bioderecho, que espero que tengan acceso a él, uno de los temas es el tema de cómo se ponderan los principios. Claro, porque tenemos beneficencia, pero también tenemos autonomía. Y aquí se planteó el caso, ¿qué pasa si llega un paciente con coronavirus y dice, ¿sabe qué? Yo decido que a mí no me trate, déjenme morir. Pero mire, usted apenas tiene 45 años, es una persona joven, tiene 3 hijos. Sí, pero principio de autonomía. O sea, esa tensión entre los principios es bien complicada. ¿Cuál ha sido la solución provisional que se tomó en Colombia? Porque yo digo que esto depende mucho de la evolución de la conciencia de las sociedades, ¿no? En Colombia se admite, pero solamente en enfermedades terminales
Y hay una serie de protocolos. Primero tiene que haber una evaluación de un cuerpo médico, después se va a una evaluación con un grupo de psiquiatras y psicólogos, al paciente se le presentan otra serie de alternativas, y después de ese protocolo que está arreglado en un decreto, entonces ya sí se puede aplicar la eutanasia. Pero no, digamos, es así abierta y libre, no. Se buscó una solución intermedia. Yo diría para concluir dos cosas. Desde el punto de vista, digamos, de la dignidad de la vida, yo estaría en contra. Dejando, digamos, el tema de los casos, porque es que hay casos de casos. Pero en el tema de la no exigibilidad de otra conducta, yo sé, y además lo viví también en mi propia familia con mi padre, que hay momentos donde la persona humanamente no da más. ¿Sí? O sea, llegó a su límite y también creo que en esos momentos es un acto de humanidad escuchar ese dolor y bueno, mirar a ver la sociedad cuál es la mejor solución que encuentra. Pero no es fácil. Alejandro, qué bárbaro, que nos hiciste un paseo profesional maravilloso. Lo disfruté increíblemente, yo creo que Oscar también, todo nuestro público médico, por supuesto. Yo seguramente después de esto más de alguno va a estudiar leyes. Alejandro, danos tu mensaje final para la comunidad médica que es nuestro público. No voy a decir algo muy filosófico, muy profundo, no. Voy a invocar a un cantante que yo quise mucho. Bueno, lo quiero, aunque ya nos dejó, de un grupo muy folclórico, Los Chalchaleros. Y él decía que qué lástima que la palabra gracias sea tan pequeña. Entonces, gracias por su saber, gracias por su dignidad, gracias por acercarnos a la complejidad de la vida, gracias porque los médicos en su saber, habrá excepciones como en todo, pero en general nos han demostrado, nos han recordado que hay una conexión íntima entre todos los miembros de la especie humana, más allá de diferencias políticas, los límites artificiales de los estados. Yo creo que desde el punto de vista antropológico, si logramos que esta pandemia sirva para algo, yo creo que ese es uno de los principios, que estamos interconectados. Eso ha tenido referencias en filosofías muy antiguas, como el budismo, bueno, el cristianismo también de alguna manera lo enseñó, y hoy hay teorías un poco exóticas que también lo dicen, ¿no? Hay un señor Sheldrake que habla de los campos de resonancia morfogenética, ¿no? Un nombre muy pomposo. Él dice que hay una conexión íntima en los niveles profundos de la conciencia, pero ustedes nos lo han mostrado en el tema de la atención, del cuidado, del sacrificio, porque muchos han puesto su trabajo, su saber, su vida, su familia y un poco más. Entonces, gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente, si te quiere contactar, ¿cómo le pueden hacer? ¿Nos puedes dar tus datos? Sí, Que claro. nos los das y subo a mi Face o qué sugieres. Ahorita nos los puedes regalar, tu correo electrónico al menos, tu teléfono. Sí, sí, sí. Yo lo pongo como en el chat o cómo hacemos. Sí, si quieres en el chat nos lo puedes escribir en lo que yo doy un mensaje final, ¿te parece? Bueno, No, entonces sí, hagamos dos cosas. Sí. Aquí Sí, en el estoy chat y yo colocando mi voy a ir correo despidiendo. Voy a ir despidiendo. y Bueno, los quiero comentar que invito. esta plática está completamente disponible a partir de un momento más en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center. También en el YouTube de Medical Legal Center, lo ponen YouTube Medical Legal Center y van a encontrar todas las pláticas que hemos visto para que las puedan repetir, compartir, visualizar, etcétera. El día de ayer, recuerden que fue el día de lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández subió en el Face de Medical Legal Center una cápsula para ustedes de cómo enfrentar el estrés en estos momentos. Si alguno de ustedes quisiera, pertenece a una agrupación médica o a la parte académica de un hospital público privado, de cualquier, con mucho gusto que quisiera una plática de las que damos en Medical Legal Center,
nos la pueden solicitar a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail. Les recuerdo, el día de mañana tenemos al doctor Francisco Ochoa. Él es oncólogo y hablará del tema del cáncer en el COVID. Él fue presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. También les un saludo a Patricia Gómez, que fue quien nuestro contacto con el doctor Alejandro. Y además, quiero decirles que por favor nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud. Pues si les llega un correo electrónico, si les llega WhatsApp, por favor pueden difundirlo. Es para todos los profesionales de la salud de habla hispana en el mundo y pueden hacerlo gratis con mucho gusto. Hoy para mí fue un día especial, además por tener estos invitados de lujo, Alejandro, tener el apoyo de Óscar Alejandro Alcaraz también fue muy importante. Fue un día especial porque por primera vez estamos transmitiendo desde la Biblioteca Guillermo España, en la sede central de Medical Legal Center. Y bueno, para mí es un ambiente muy bonito. Algún día se las presentaré. Espero que la disfruten tanto como yo. Es mi lugar donde los domingos a veces llego, me pongo a leer un libro y me emociono y ya veo otro y lo dejo a la mitad. No, pues, regularmente sí los termino. Y bueno, para agradecerles un día realmente muy bonito. Alejandro, ¿algún comentario adicional? Oscar, Alejandro, también, cualquiera de los dos. Nada más, gracias por invitarme gracias. a esta plática, licenciado, para poder participar directamente con mi tocayo, el doctor Alejandro Castaño, excelente estudioso del derecho, encantado. Muchas gracias, buenas noches a todos. Alejandro. No, a ustedes, muchas gracias, quedo a sus órdenes, espero que podamos seguir aprendiendo mutuamente y son un grupo maravilloso y espero, soy nuevo, pero estoy muy ávido de seguir en contacto con ustedes. Bueno, Alejandro ya dejó sus datos en el chat, cualquier cosa, yo también los voy a subir en mi Facebook, que lo quieran contactar, bueno, ya tienen sus datos y ya lo escucharon. Muchas gracias a todos, hasta mañana a las 8 de la noche. Buenas noches. Gusto. Buenas noches.